Hola, buenas noches. Vamos a esperar que nos avisen para iniciar la clase. Sí, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, buenas noches. Vamos a estar esperando entonces cuando nos diga y estén un poquito más de compañeros e iniciamos. Estamos aquí firmes. Doctora, Sí, el martes no se pudieron conectar muchos compañeros. ¿Qué posibilidad hay, doctora, que pueda repetir las indicaciones sobre el trabajo práctico mientras se conecta el doctor? sí, cómo no. El trabajo práctico sería la fecha de entrega el 30 de noviembre. El mismo sería en total 11 hojas con la portada. El tema va a ser el debido proceso y, les pasaste a tus compañeros la parte del tamaño de letra y cosas así Sí, en doctora. el grupo de ustedes. Yo quiero saber el tema del contenido que hay que buscar, que hay que investigar. Eso. No, el trabajo práctico es individual, es sobre el debido proceso y es libre. Ustedes van a hacer, es un trabajo de investigación usando la Constitución, los códigos, pero es libre y vale y 10 puntos. ¿Verdad? Básicamente es así. Y el mismo debe contener introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía. Simplemente es eso. No hay en este caso, y ahora estamos viendo la manera como sobran dos parciales, entonces ver la manera si podemos congeniar también estaba hablando con el doctor, ver con trabajos prácticos o a lo mejor un parcial, pero eso le estaríamos avisando la semana entrante. Excelente, doctora. ¿Y eso se va a entregar por la plataforma Classroom o usted quiere, doctora, en forma física eso? Yo creo No, que en va a ser más realidad conveniente si es por Classroom, por no formulario. solamente por el Classroom. Porque todavía nosotros no tenemos que armar todo. Yo creo que el año que viene vamos a armar bien porque estamos muy justito de horas, pero entonces, gracias a ustedes, estamos tratando de socializar todo y que todos envíen ahí para la fecha, que es el 30. El debido proceso es el tema, 11 hojas en total con la portada, introducción, desarrollo, bibliografía, conclusión. 10 puntos vale y todo a través del Classroom. Y después nosotros vamos a estar en comunicación y vamos a corroborar de que todos los compañeros hayan enviado y puedan tener también los 10 puntos que siempre ayuda. Excelente, doctora. De mi parte, que no tengo ninguna pregunta. No sé si algún compañero tiene otra pregunta. Buenas noches, doctora. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? John Bogado te saluda. Quisiera hacer una consulta con relación al trabajo práctico, eh, justamente en relación al tiempo también, que tenemos prácticamente 6 días. Si habría una posibilidad de que se pueda considerar con la cátedra o con el doctor, de que se pueda hacer este trabajo de manera grupal, por lo menos de 5 o de 10 integrantes, si se podría evaluar Sí, esa posibilidad. John, mira, en esta oportunidad nosotros congeniamos, ¿verdad? De que este sea individual, como a ustedes les sobra todavía dos parciales, entonces queremos hacer después otro trabajo práctico, pero ese sí grupal, en vez de los exámenes parciales posiblemente. En este caso yo había hablado también y en este caso sería individual. Sí sabemos que están un poquito cortos de tiempo y por eso también se resolvió que el examen iba a ser el 12 de diciembre y entonces en este caso va a ser el último examen, el de Derecho Constitucional en función al tiempo, para tratar por lo menos de ayudar. Y no hay, Jonathan, no hay necesidad, mira, 11 páginas y es libre, siempre con la Constitución y los materiales que ustedes consideren. Con tal que hagan e investiguen. Cualquier cosa, me avisan y punto, pero estamos para ayudarnos y tratar de que esto salga y bueno, y que todos tengan también el puntaje que corresponde y que ayuda. Genial, doctora, comprendido. Muchas gracias. Gracias a vos. Buenas noches, doctora. Tengo una consulta.
Sí, sí, hola, hola, buenas noches. Sí, también respecto al trabajo práctico, lo que estoy pudiendo comprender yo, entonces nosotros somos libres de buscar algún tema No, relacionado, o cómo sería exactamente. No, esa parte es lo que no estoy pudiendo entender porque yo, sí, sí, claro. El tema, claro, al ser del debido, hablan sobre el debido proceso y obviamente sí, son libres de explayarse en lo que ustedes consideren, siempre y cuando se utilice la metodología, ¿verdad? Sí, así mismo como estás entendiendo eso. ok, perfecto, siempre y cuando tiene que tener relacionado a la Constitución Nacional y de las cátedras, ¿verdad? Así mismísimo, claro, así Ok, mismo. perfecto, gracias, profe. Dale, dale. El doctor está teniendo problema de conexión porque está desde Pilar y les pide si les pueden aguardar un ratito más. Permiso, profesora. Sí, Una pregunta, ¿y no habría también así algunos temas, sugerencias o qué también para orientarnos un poco? y mira, justamente en este caso nosotros tratamos de dar solamente la opción del debido proceso y que ustedes puedan, en función a lo que explicó el ministro, el profesor, ¿verdad? Que ustedes sean libres precisamente de investigar y hacer un trabajo muy corto al respecto. O sea, no hay mucho, no te puedo decir mucho en ese rubro porque en este caso es medio libre que ustedes puedan investigar y ahí está justamente el trabajo donde nosotros vamos a ver posteriormente. Pero los materiales siempre va a ser la constitución, tu código y libre de elegir sobre qué quieran explayarse sobre ese tema. Perfecto. Estamos en breve se conecta el doctor. Un poquitito más de paciencia y ya estará el ministro. Ok, doctora.
Hola, hola chicos. Bueno, doctor. Profesor. Buenas ¿Qué noches, tal? doctor. ¿Me escuchan Buenas bien? noches, doctor. Sí, profe. Fuerte y claro, Perfecto. doctor. La disculpa del caso. Tenemos problemas de conexión por acá, pero por fin pudimos solucionar. No sé, está por ahí Juliano. Acá estoy presente, doctor. Jonathan. ¿Qué me decía? ¿Empezamos? O ya esperaron bastante ya, ¿verdad? Sí, vamos a meterlo medio, doctor. Bueno. Muy bien. Entonces, con las disculpas del caso, vamos a empezar a desarrollar esta unidad. Igualito que la unidad última, vamos a hacer todo a vuelo de pájaro. Vamos a por lo menos dar un pantallazo de los conceptos más importantes sobre las evaluaciones, los trabajos prácticos. Ya me dijo la doctora Rosana que ya están consensuando, lo cual me alegra muchísimo, me da mucha tranquilidad para que podamos culminar el año sin ningún sobresalto. Vamos a hablar hoy de un derecho fundamental, de dos en realidad. Vamos a hablar de la igualdad y la libertad. De la libertad ya hablamos un poquito la semana pasada, pero hoy vamos a volver a tocar un poquito el tema de la libertad. Yo traje algunos materiales acá que les voy a leer cortito para no precisamente para fijar conceptos ya porque no hay tiempo, pero mi idea es que ustedes puedan tener una visión amplia de este tema, que podamos determinar que la cosa no es tan natural, no es tan sencilla, no es tan lineal, no es tan fácil como normalmente escuchamos, sobre todo en los discursos públicos, sobre todo en los discursos políticos y mediáticos. Este tema de la igualdad, que aparece como un derecho fundamental, el principio de la igualdad jurídica, esto está consagrado en el artículo 46 de la Constitución, que es el capítulo 3 del título 2, pues aparece como derecho fundamental. Bueno, ustedes ya saben que la sistemática de la Constitución, de los códigos, tiene su importancia en cuanto a qué derechos están en primer lugar desde la perspectiva, en este caso, del constituyente. En este caso, nosotros sabemos que el capítulo 1 se refiere a la vida, el capítulo 2 del título 2 que se refiere a la libertad, y el capítulo 3 se refiere a la igualdad, el capítulo 4 a la familia y así sucesivamente. Que dicho sea de paso, capítulo 5 pueblos indígenas, capítulo 6 salud. Que dicho sea de paso está muy bien estructurado porque, como dijimos al principio, ¿qué es lo más importante en esto? Es la vida. Y sobre la vida se construyen, o sea, en función a la vida y para proteger a la vida, están establecidos todos los derechos fundamentales, porque si vos haces desaparecer la vida, ya no hay libertad, no hay igualdad, no hay familia, no hay nada. Entonces, el artículo 46 de nuestra Constitución dice: todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos, no se admiten discriminaciones. Por eso es que cuando alguien, escuché la otra vez que dijo, yo reivindico mi derecho a discriminar, está absolutamente contrariando lo que dispone la Constitución. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. Y después, en el 47, establece las garantías, es decir, cómo el Estado tiene que hacer cumplir este derecho a la igualdad. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las garantías que otorga el Estado? En este caso, la Constitución, que le dice al Estado, estas son las garantías del derecho a la igualdad. ¿Cuáles son? El Estado garantizará a todos los habitantes de la República
la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen, la igualdad ante las leyes, la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura. Y finalmente, de la igualdad de derechos del hombre y de la mujer. El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional. No se asusten, me van a decir, seguramente dice, pero este va a venir a leer todos los artículos y nos vamos a morir de aburrimiento. Quise tomar leer los 3 artículos así rápidamente y ahora quiero hacer algunos comentarios que espero les sirva a ustedes para después profundizar este concepto de la igualdad. Esta es una gran discusión en la historia de las ideas, en la historia política, en la historia de las sociedades. ¿Qué es la igualdad? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad? Acá en el programa de estudio, el que elaboró el programa de estudio, obviamente, veo que pone mucho énfasis en el tema de la igualdad ante la ley, de la igualdad jurídica. Y eso tenemos aquí, digamos, en el artículo 46, en el 47, en el 48. Inclusive hay la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. O sea, la declamación, la declaración, la retórica constitucional es muy clara. Ahora, esto se da en la práctica porque, sobre todo el 48, ustedes ven que, escucharon que el Estado debe garantizar la igualdad real y efectiva entre el hombre y la mujer. Allá se abre una gran discusión. ¿Qué tiene que hacer el Estado para garantizar la igualdad real y objetiva? Aquí ya entran cuestiones ideológicas. Por ejemplo, hay sectores que sostienen que una manera de garantizar la igualdad real y efectiva es establecer, por ejemplo, la paridad del hombre y la mujer en las listas a cargos electivos pluripersonales. Otros dicen que no, que no puede ser, que la igualdad ya está garantizada en la Constitución y entonces más de eso no se puede hacer. Bueno, algunos dicen eso. Una manera que se propone también es trabajar desde la famosa perspectiva de género. Ese es el sentido de la perspectiva de género. Es decir, la mujer históricamente estuvo en condiciones desiguales. Entonces, hay que aplicar el inciso segundo, el párrafo segundo del 46 cuando dice las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios. Es decir, acá depende de tu concepto, de tu visión del mundo, de la sociedad, de la vida, para considerar que, por ejemplo, establecer el principio de paridad en las listas a cargos plurinacionales, pluripersonales, parlamento, juntas municipales, juntas departamentales, o trabajar con perspectiva de género, por ejemplo, la elaboración de presupuestos. Depende de tus valores, de tu ideología, para considerar esto como algo atentatorio contra la libertad, como algo discriminatorio, o decir, no, en realidad con eso se cumple lo que establece el artículo 46 de la Constitución, que dice que estos no serán considerados factores discriminatorios, sino igualitarios. ¿Cuál es la verdad aquí, chicas, chicos? Nadie puede decir que tenga absolutamente la verdad, porque son cuestiones valorativas, son cuestiones de ideas. Entonces ahí entra la discusión entre aquellos que son más conservadores ideológicamente, otros que son más progresistas, y cómo se salda la discusión. Y depende de qué sector logra imponer, por lo menos en un momento dado, su pensamiento, sus ideas. Entonces, dependerá
por ejemplo, si alguien plantea una inconstitucionalidad, dependerá de la ideología de los miembros de la Sala Constitucional para decir, bueno, es inconstitucional porque es discriminatorio, o dirá, no, no es inconstitucional en base al artículo 46, segundo párrafo. Esto en primer lugar. Pero la idea misma de la igualdad, ¿qué es? ¿Cómo? Porque en el programa acá veo, dice, me parece muy interesante, dice, el principio de la igualdad jurídica es muy fácil, está en el 46, o sea, todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos, no se admiten discriminaciones, no hay dudas. Después aquí dice, su evolución histórica, proclama de la Revolución Francesa. Aquí una puntualización que no siempre escucho que se hace con relación a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la revolución liberal por antonomasia, moderna por antonomasia. Esto es lo que normalmente nos dicen, conste que la modernidad empezó mucho antes, pero de todas maneras no nos vamos a poner a discutir eso ahora. ¿Y cuál es la famosa proclama de la Revolución Francesa? ¿Cuáles son los tres principios fundantes, centrales de la Revolución Francesa? Igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué ocurrió aquí? La Revolución Francesa se montó por sobre todas las cosas en aquella definición de dejar hacer, dejar pasar. O sea, la burguesía estaba harta, tenía suficientes recursos ya, entonces pudo promover la revolución y tumba a la monarquía absoluta que regía en aquel entonces en Francia. Y la importancia de la Revolución Francesa radica en que esas ideas de la Revolución Francesa después fueron las que moldearon la modernidad a partir de ese momento hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con el tema de la igualdad? Hubo una discusión fuerte en el marco de la Revolución Francesa, porque al principio dice libertad, igualdad y fraternidad, todos solucionados, todos tranquilos, todos somos libres, iguales y fraternos, o sea, hermanos, hermanas. Lo que pasa es que en realidad hubo una fuerte disputa entre los que ponían énfasis en la libertad, sobre todo en la libertad de mercado, en la libertad de comprar y vender, en el dejar hacer, dejar pasar, y aquellos que ponían énfasis en la igualdad. Hubo una disputa ahí. En esta discusión se inscribe la protesta, por ejemplo, de las mujeres. Yo ya les conté esto en la clase anterior, o en la otra, en la que tuvimos en el salón auditorio de la facultad. Olympia de Gaulle se llamaba la mujer que lideró el levantamiento de las mujeres cuando dijeron, nosotros queremos también una declaración de los derechos y de los deberes de la mujer, porque la Revolución Francesa produjo la declaración de los derechos y deberes del hombre. Y los revolucionarios franceses se olvidaron de la mujer para no ser muy lapidarios, ¿verdad? Con los revolucionarios. Se olvidaron de las mujeres. Entonces las mujeres dijeron, no, a ver, está todo muy lindo, pero nosotros también necesitamos libertad y necesitamos tener igualdad jurídica, igualdad en dignidad y derechos con los varones. ¿Qué pasó? La que lideró el movimiento fue guillotinada. O sea, ahogaron en sangre ese reclamo por la igualdad de las mujeres. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa?
Pero hubo otro movimiento que encabezó un personaje, si ustedes entran en Google, van a encontrar, se llamaba François Babeuf, se escribe Babeuf, de larga A, B-E-U-F, Babeuf, François Babeuf, que después tomó el nombre de Graco Babeuf, por los gracos en la era romana, que eran Tiberio y Cayo Graco, que eran unos líderes que plantearon cambios revolucionarios, cambios sociales revolucionarios, con intención de construir, de cimentar una sociedad más igualitaria en Roma. Entonces, en homenaje a esos gracos, Babeuf adoptó el nombre de Graco. Entonces, Graco Babeuf, pero su nombre real era François Babeuf. Repito, Babeuf se escribe, pongan ahí y vean. ¿Qué pasó con él? Él era un agrimensor que trabajaba mucho con los campesinos. Por supuesto, como agrimensor hacía las mediciones y se da cuenta de las tremendas injusticias. Evidentemente dijo, acá hay una revolución, estamos hablando de libertad, igualdad y fraternidad, pero estos campesinos pobres viven en la más absoluta pobreza. Acá no hay dignidad, no hay un trato digno para ellos. Algo hay que hacer, y empezó a difundir sus ideas muy revolucionarias, realmente muy revolucionarias. Por ejemplo, él propuso que termine la herencia. Decía, ¿por qué tiene que alguien heredar algo que construyó su padre? No es ningún mérito. Acá hoy mismo se discute mucho el tema de la meritocracia. Cuando se habla de meritocracia, bueno, ¿qué mérito tengo yo que mis padres sean supermillonarios y heredo la riqueza? No hice ningún mérito, entonces no es una sociedad meritocrática. Planteó eso y algunas otras medidas revolucionarias. Y inclusive formó un club, un movimiento muy fuerte de reclamando igualdad a la Revolución Francesa. Sus seguidores, inclusive organizaron una conspiración, se levantaron en armas, que se llamó la conspiración de los iguales. Por eso se considera a Babeuf como el precursor del socialismo en general y del comunismo, o sea, el precursor de Marx, etc. O sea, no fue Marx el que empezó a hablar de la igualdad, a poner mucho énfasis en la igualdad, en cuestionar mucho las desigualdades, sino ya era Babeuf. Esto ocurrió en 1796. Escribieron un documento que se llamó el Manifiesto de los Iguales. La conspiración de los iguales. Gente pobre, gente muy marginada, que, bueno, en el marco de esa efervescencia revolucionaria, de ese ambiente revolucionario que había en Francia, y dijeron, bueno, aprovechemos para que nosotros tengamos un trato más digno y seamos tratados realmente como iguales, conforme a uno de los principios consagrados por la Revolución Francesa. El resultado final, el directorio, ya no era la convención, o las autoridades, ¿verdad? Reaccionaron, hubo ahí traiciones y compañía, hubo espías entre ellos, y las autoridades mataron a todos los líderes, incluido Babeuf, fue guillotinado, y así se ahogó también en sangre, al igual que el reclamo de las mujeres, el reclamo de estos sectores pobres de una mayor igualdad, sectores pobres liderados por Babeuf. También fue ahogado en sangre ese reclamo en el marco de la Revolución Francesa. Y en consecuencia, entonces, y aquí es por eso que es muy importante entender esta parte de la historia, de nuestra historia constitucional, legal y obviamente política, social también, historia de las ideas. Esto es muy rico porque está en la base de todo y nos ayuda a entender muy bien muchas cosas.
Acá, por ejemplo, la otra un compañero dijo, lo más importante es la libertad. Y sí, porque para nosotros, cuando se habla de igualdad, ya empezamos a desconfiar. ¿Por qué ocurre esto? Porque evidentemente en la base de nuestro sistema, de nuestra cultura jurídica, en la base de nuestros sistemas constitucionales, de nuestros ordenamientos jurídicos, nuestros ordenamientos constitucionales, en su nacimiento histórico, en su base histórica, está la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa hubo una fuerte disputa entre los que pregonaban la libertad y los que pregonaban la igualdad, sobre todo en cabeza de mujeres y hombres. ¿Qué sector triunfó? Triunfó la libertad. Lo que decían, no, lo más importante, y lo otro está bien. Y bueno, ¿cómo queda la igualdad entonces? Y la igualdad queda como igualdad formal, como igualdad jurídica entre los hombres, entre los varones, no las mujeres. Pero, por ejemplo, por mucho tiempo, esa igualdad entre varones era también muy relativa, para decir lo menos. Porque, por ejemplo, tenían derecho a votar solamente los propietarios, los que tenían propiedad. Los que no tenían propiedad no tenían derecho al voto. Un voto calificado. O los analfabetos. Por eso que ahora cada tanto escuchamos también a la gente decir, ¿por qué votan las personas que no tienen formación académica? Eso es muy antidemocrático, eso es antiigualitario. Pero esto sale o sea, avanza de esta manera a partir de la Revolución Francesa, porque esa es su evolución histórica y proclama de la Revolución Francesa. La lucha por la igualdad hubo siempre. No es cierto que los esclavos, que la esclavitud es natural, era natural y se aceptaba en la antigüedad. Siempre los esclavos protestaron. Siempre hubo protesta, por ejemplo, por la prisión por deuda. Por eso Solón ya en Grecia empezó a prohibir que alguien vaya preso por no pagar su deuda. Entonces, porque generaba mucha desigualdad también entre el propietario y aquel que no tiene nada. Aquel que no tiene nada puede terminar pagando con su cuerpo su deuda. Entonces no es digno. Eso no es indigno para la persona. Entonces, a partir de la Revolución Francesa, siempre hubo fuerte disputa por la igualdad. Hubo momentos revolucionarios, no tanto. Después aparecen y la lucha entre los que hablan de libertad, pero libertad entendida más como libertad de comercio, libertad de vender, comprar, consumir, y por otro lado los que pregonaban la igualdad permanecen en realidad hasta hoy, pero claramente digamos, los partidarios de la libertad han obtenido un triunfo espectacular sobre, digamos, de los igualitaristas. ¿Cómo esto fue cambiando? Bueno, fíjense que cuando se aprueba, cuando con la Revolución Francesa y también con la Revolución Americana, con la Constitución norteamericana, que es el modelo que todos seguimos, siguió la esclavitud, por ejemplo. O sea, todavía había esclavos y las mujeres no tenían los mismos derechos que el hombre. Esta lucha continuó hasta que no hay tiempo para mencionar todos los eventos, hasta que finalmente quedó abolida la esclavitud. Mucho tiempo después, ya en el siglo XX, empezó a establecerse la igualdad de voto entre varones en principio, y después de mucha lucha, la mujer consiguió el derecho a votar, después a ser elegida, pero por ejemplo continuó sin poder ejercer la patria potestad sobre sus hijos, y finalmente también
obtuvo ese derecho a la patria potestad de los hijos, la igualdad en el matrimonio. Ustedes ven la historia de cómo en el matrimonio, en realidad la mujer era prácticamente una esclava del hombre, es tremendo. Entonces, fíjense que estamos hablando de cosas que ocurrieron allá entre 1776, 79, 1796. Y en el siglo XX recién, por ejemplo, la mujer tuvo derecho al voto, derecho a la patria potestad en algunos países. Entonces, esa es la lucha, esa es la evolución de la igualdad jurídica. No estamos hablando de la igualdad real y efectiva. Esa es otra discusión. Por lo tanto, obviamente para nuestra cultura, para el pensamiento dominante hoy, es la libertad el centro de todo. Pero acá también hay que mencionar, porque veo aquí en el programa, derecho de la persona como ser libre. Acá hay una gran discusión. La otra vez no tuve tiempo, pero hoy quiero... ¿Qué es ser libre? ¿Qué significa libertad? ¿Somos libres naturalmente o no? ¿Somos realmente, el ser humano es libre por naturaleza o no? Y todos decimos normalmente, muy fácilmente, repetimos y decimos que sí, que somos libres por naturaleza. En realidad, la historia nos demuestra que no es así. Por ejemplo, con la historia de los esclavos, de las mujeres. Si éramos libres por naturaleza, todos no tenía que haber esclavitud. Entonces, la libertad, en principio, no es natural. Eso hay que claramente mencionar. Porque esto es peligroso, sí que es natural. Porque soy ser humano ya soy libre. No. La libertad no es natural. Es una construcción social, cultural, histórica. Y significó, y fue significando, y sigue significando, sigue teniendo distintos sentidos de acuerdo a cada etapa de la historia. ¿Cómo nace? Y acá tengo traje aquí para leerles. Justo no tengo mucha luz acá, pero ¿de dónde viene la palabra libertad? ¿Qué significó en principio libertad? O sea, no es lo mismo libertad para nosotros hoy que libertad para los griegos, para los romanos, de ninguna manera. Entonces aquí es una obra de Friedrich Hayek, los fundamentos de la libertad. Es un economista que es un fuerte partidario de la libertad, que dice que lo más importante es la libertad pero la libertad de comercio, libertad de comprar y vender. Y si hay que establecer una dictadura política para garantizar la libertad de empresa, hay que establecer dictadura política. O sea, se juega así abiertamente y con fundamentos filosóficos por ese tipo de libertad. Pero en esta su obra dice, escuchen lo que dice, ¿de dónde viene? ¿Qué significó originalmente libertad? Esto es muy importante para poder desentrañar de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho del ser humano libre, del derecho, como dice aquí, a ver, como que dice el programa, el derecho de la persona como ser libre, como ser libre. Dice, originalmente libertad significó, y escuchen esto, la cualidad o condición del hombre libre o del trabajo libre en contraposición a la del esclavo. Es decir, antes, si vos no eras esclavo, ahí eras libre. Eso significa libertad. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La libertad no es un fenómeno individual, es relacional. O sea, sos libre en relación a otro.
Por lo tanto, lo que dice la libertad individual, individuo, es un contrasentido. Siempre necesitas del otro o de la otra para que vos puedas ser libre. Porque si sos alguien solo que anda por ahí, no, cualquier cosa, pero la libertad es una relación, es relacional y tiene mucho que influye mucho el poder, la historia, cultura, etcétera. Por eso no es natural, es una construcción social, una construcción histórica, cultural. Entonces le decía, en principio significó eso, la condición del hombre libre o del trabajador libre en contraposición a la del esclavo. Parece ser, dice este autor, que etimológicamente la raíz teutónica de free, libre, describía la posición de un miembro protegido de la comunidad. Es decir, fíjese lo que decía Aristóteles. El hombre es un ser político por naturaleza. ¿Qué significa eso? El ser que vive en la polis. Ese es el hombre. El que no está en la polis no tiene la protección de la polis. Entonces no tiene derecho a ser libre, no tiene protección de la comunidad, no es libre. Ese es el sentido. Fíjese cómo es, o sea, siempre tiene un sentido relacional, de vinculación con otro, con la comunidad. Entonces, históricamente era aquel que tenía la protección de la comunidad. De ahí viene free. Eso significa free. Era entonces aquel miembro protegido de la comunidad. Muy interesante. Especial, en su origen se decía que era libre el hombre que tenía protección y amparo jurídico. O sea, eso de decir, porque ahora está muy de moda, escucho y pega fuerte, sobre todo entre los jóvenes, la libertad, solo, que desaparezca el Estado, que desaparezcan todos, es un contrasentido, porque es el ordenamiento jurídico el que te garantiza tu libertad. O si no, ¿qué queda? Es un estado de naturaleza, de disputa salvaje. Si no hay ley, si no hay estados, si no hay nada, fíjense lo que va a pasar. Y ahí eso va a significar la muerte de la libertad. Porque dice, unos cuantos serán más fuertes y obviamente van a oprimir al resto. Así de simple y sencillo. No nos tenemos que engañar con esta asunto. Si dejamos esto al libre arbitrio, el más fuerte o los más fuertes, poco más fuertes, van a imponer su absoluta libertad, van a ejercer ellos su absoluta libertad y serán liberticidas de los que no tienen forma de resistir ese poder superior. O sea, es un contrasentido. Por eso se necesita la mediación institucional. En este caso, un Estado constitucional que garantice la libertad. Creo que alguien levantó la mano, pero termino esto de leer porque es muy interesante. Obviamente no vamos a estudiar toda la evolución de la libertad, pero para ver un poco, así como la igualdad, de dónde viene esa discusión. Finalmente, dice, el vocablo latino liber y el griego eleuteros parecen derivar de palabras que denotan pertenencia a la tribu. La significación de esto aparecerá más tarde, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, otra vez, así tanto free como la raíz latina, liber y griega, eleuteros, otra vez se vincula con la pertenencia, en este caso ya la tribu, o si usted quiere, la comunidad. Es decir, otra vez es libertad, se entiende, en relación al otro. Tiene que estar otros. Y en esa relación es donde yo construyo la libertad. ¿Hasta dónde? Bueno, eso ya depende de esa relación. Es una construcción diaria y permanente. Entonces, el derecho, como dice aquí, cierro con esto, ya les escucho, porque veo que a propósito hago esto porque esto siempre genera mucho debate.
el derecho de la persona como ser libre, obviamente está garantizado en la Constitución. ¿Hasta dónde va ese derecho? Y eso es una construcción social. Eso, en un momento dado hay cosas que se permiten en la sociedad que en otros momentos no se permite. ¿Por qué? Y porque justamente es la sensibilidad de la construcción social que se traduce en legislaciones que en algunos, para algunos es liberticida. Por ejemplo, hubo mucha discusión sobre este tema de la cuarentena. Bueno, mucha gente levantó la bandera de la libertad y yo puedo hacer lo que quiero, porque en definitiva eso está, el sentido común nos dice eso. Libertad significa que yo pueda decidir libre y voluntariamente hacer lo que quiero y perseguir mis deseos. Pero repito, no es natural, es una construcción histórica, y aquí vimos inclusive de dónde viene, qué raíz etimológica tiene esa palabra libertad. Bueno, entonces veo aquí que levantó la mano Ladislao Vera y después Pedro Areco. Así que pónganse de acuerdo quién habla primero y los escuchamos con mucho gusto. Empezamos con Ladislao Vera. Sí, por favor. Sí, Nada más la levantó primero. para ejemplificar bien nomás lo que estaba diciendo de la construcción de la idea de la libertad, para remitirnos al proceso mismo del Código de Hammurabi, donde la matanza era indiscriminada de acuerdo a la venganza de los clanes, me imagino, ¿verdad? En el principio. Entonces eso grafica claramente que la libertad es una construcción cultural o social, digámosle, donde los seres humanos nos empezamos a poner de acuerdo para empezar a respetarnos unos a otros, ¿verdad? Y establecer derechos y obligaciones como estamos en este momento, ¿verdad? O sea, la libertad plena no existe, porque si fuéramos libres, terminaríamos de vuelta reiniciando el proceso más o menos. Solo eso, profesor. A ver, si uno dice, bueno, libertad plena sin límites para todos, en realidad en la práctica alguien va a terminar siempre con mayor poder imponiendo su libertad al resto. Ese es el asunto. Por eso es una construcción histórica, social, política, cultural. ¿Hasta dónde? Y eso depende de cada momento histórico. Hay cosas que en un momento se admiten, en otro momento no. Nadie tiene realmente aquí una solución mágica, y eso demuestra la historia. Antes de darte la palabra a Pedro Areco, yo sé que esto iba a generar mucho debate. Acá un material muy interesante, a ver si se ve acá. Este es Zygmunt Bauman, un sociólogo que falleció no hace mucho tiempo. Es muy conocido por su teoría de la sociedad líquida, tiempos líquidos. Todo este material es sobre la libertad. Es muy interesante porque obviamente él tiene también su... Ahí está, Zygmunt Bauman, libertad. Él tiene su tendencia ideológica, pero lo hace un recuento histórico de cómo la evolución, de cómo la libertad fue evolucionando y cómo fue modelándose o modulándose en cada etapa de la historia. Es muy interesante. Y por ahí, no sé, algún resumen siempre van a encontrar en la biblioteca del doctor Google. Pedro Areco. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches, compañero y profesor. Profesor, me quedé un poco en la libertad y que no me convence que sea una construcción cultural. ¿Por qué? Porque estuve leyendo, porque en la clase pasada presencial vos había dejado algunas nubes de ideas, y estuve leyendo que la libertad nace en la Revolución Americana y luego en la Revolución Francesa. Ahora, lo que no me cuadra, ¿por qué no es un derecho natural? ¿Por qué no es un derecho también muy importante como la dignidad del ser humano? ¿Y por qué prevalece por encima la dignidad a diferencia de la libertad? Porque creo que la libertad es algo
natural inherente al ser humano. Y bueno, es algo que genera mucho debate, pero a la vez, como vos acabas de decir, ¿por qué el Estado condiciona hasta cierto punto dónde la libertad? Porque es una pregunta muy importante, hasta dónde es el límite que da la libertad y por qué el Estado debe regular eso. Sabemos, ¿verdad?, que es porque se puede ir todo y que debe haber siempre un orden. Y también dando hincapié a lo que vos acabas de decir, que pasó en Paraguay en la pandemia, muchos respetaron cuando se quedaron en las casas, cuando un decreto que estaba por debajo de lo que dice la Constitución Nacional prohibía salir a las calles. Y aún así, los paraguayos fueron mansos y respetaron eso y ayudó a que no haya mucha propagación. Ahora, lo que no me convence es que sea una construcción cultural, social y política. Bueno, y te voy a pedir, ¿verdad?, que nos des algunos materiales o algunos libros para poder entrar a profundizar un poco más y poder después debatir. Sí. No, me parece, yo creo que van a encontrar resumen de este trabajo de Zygmunt Bauman sobre libertad. Repito, él tiene su ideología, pero hace un estudio histórico, empírico, porque algunos escriben desde una postura muy ideológica. Entonces, obviamente, es importante que sean honestos también, digamos, yo escribo porque considero como Hayek, por ejemplo, muy ideológico. Tiene algunos datos, pero es una obra, son obras más bien de discusión ideológica. Lo de Bauman es una obra de sociología y, repito, tiene datos históricos y va mirando, va presentando cómo esto va evolucionando. A ver, uno puede sostener que sea derecho natural. Lo que pasa es que el derecho natural es una entelequia, está en el mundo ideal de Platón, si vos querés. No puede decir que es derecho natural. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo esto se desarrolló en la práctica? No es el asunto. Yo sé que suena fuerte esto, pero la realidad demuestra que no es natural, porque si fuera natural la libertad, no tendría que haber esclavos. Y hubo esclavos hasta no hace mucho tiempo. Si fuera natural, como respirar, por ejemplo, no tendría que haber esclavos. No hubiéramos tenido los mensú en Paraguay. A ver, con la dictadura de Stroessner no tenía que haber dictadura. Entonces, por eso es que es una construcción social. Cada momento de la historia va construyendo su idea de libertad, su concepto de libertad y su práctica de libertad. En ese sentido, uno puede sostener que sea un derecho natural, pero ese derecho natural hay que encarnar en la realidad, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y ustedes como futuros abogados van a encontrarse muchas veces con este tema a la hora de plantear sus posturas en los conflictos, en los debates jurídicos, en las discusiones en los juicios. Bueno, acá hay un derecho de la libertad y hay que fundamentar bien eso conforme a la idea de libertad predominante en nuestra sociedad y al concepto de libertad que consideramos es el adoptado por la Constitución Nacional. Ese es el sentido. Y una aclaración final. En realidad, el concepto de libertad, la idea de libertad que manejamos actualmente es la que nace efectivamente, como bien decís, Pedro, con la Revolución norteamericana y la Revolución Francesa. Pero la idea, el concepto de libertad viene mucho antes. Acabo de leer su etimología. Los esclavos pelearon por su libertad siempre. No es que estaban ahí así impávidos y aceptando absolutamente todo. Pero en principio, este tema esta obra de Zygmunt Bauman, repito, en Google van a encontrar algún artículo sobre su obra que se llama precisamente
libertad. Tengo también, si no me equivoco, aquí a Luis Carlos Lescano pidiendo la palabra. Sí, profesor, muchas gracias. Adelante, Luis. La verdad que era una cosa que también quería decir, o sea, una síntesis, todo lo que entendí, todo lo que leímos y hablamos hasta ahora, es que la libertad consiste en el cumplimiento de la ley, porque así como el compañero anterior estaba diciendo que, bueno, a lo largo de la historia de todos los tiempos, con el Código Hammurabi y un montón de leyes que el ser humano pasó en diferentes épocas, diferentes lugares, siempre hubo un cierto perfeccionamiento para vivir cada vez mejor, que es lo que en realidad el ser humano siempre buscó, fue la libertad. Y bueno, lo que se malinterpreta con la libertad es lo que un compañero acá en el chat puso, que es el libertinaje. Y justamente eso, eh, una cosa muy clara que en realidad, para mí personalmente, o lo que usted en realidad transmitió en la clase, es que la libertad consiste en cumplir la ley. A ver, sí, eso transmití, pero otros te van a decir que no es así, Luis, y tienen razón también. Lo que pasa es que, a ver, uno como abogado o como jurista, como juez, etcétera, etcétera, en principio no tiene que decir, miren, acá la libertad hay que ejercerla en el marco de la ley, si vos querés, o de la Constitución. Porque uno puede decir, hay una ley liberticida y para la inconstitucionalidad. Y hay varias leyes que fueron declaradas inconstitucionales precisamente porque, por ejemplo, la Corte consideró que violó, por ejemplo, la libertad de contratar, la libertad de tránsito, etcétera, etcétera. Entonces, el marco, la ley en sentido supremo, hay que cumplir, la ley suprema es fundamental, que es la Constitución. Después las otras leyes uno puede decir, bueno, esto es liberticida. Por ejemplo, la esclavitud era legal, ¿verdad, Luis Carlos? En ese momento era legal. Después digo, no, esto es inadmisible. En consecuencia, para ser más concreto, yo diría, si vos me pedís, me forzás a dar un marco jurídico a la libertad, yo diría no la ley, la Constitución, porque puede ser que existan leyes o decretos, como dijo un compañero tuyo también, que uno puede decir, esto es liberticida, y planteó inclusive una acción de inconstitucionalidad, una acción de amparo, etcétera, etcétera. Pero el marco más seguro y obligatorio es la Constitución y también los pactos internacionales que protegen los derechos humanos, que en definitiva protegen la vida, la libertad, etcétera, etcétera. Pero es un tema para el debate. De aquí a 100 años seguramente habrá otra constitución y considerará que las libertades garantizadas en nuestra constitución actual fueron insuficientes y habrá otra libertad. Fíjese cómo se discute hoy, por ejemplo, la posibilidad, por ejemplo, de que la persona cambie de nombre. Y yo le pregunto a usted, si yo biológicamente soy varón, ¿verdad? Biológicamente yo soy varón, pero yo siento que me siento mujer. O ahora aparecen también los no binarios, digamos. Pero vamos a suponer, yo me siento mujer y en vez de Víctor me quiero llamar Victoria. Tengo derecho a ir o sea, mi libertad llega hasta poder cambiar mi nombre y llamarme Victoria y hablar así con voz gruesa, etcétera, etcétera. Y algunos dicen que no. O en la misma Corte Suprema de Justicia, actualmente, hoy, dicen que no. Otros dicen que sí. Que eso está protegido por la Constitución. Que la libertad hoy en Paraguay llega hasta ese punto en que uno pueda llevar el nombre con el cual se sienta identificado o identificado. Fíjense, esto seguramente de aquí a 50 años ya no se discutirá. Y bueno, el matrimonio llamado igualitario.
¿hasta ahí llega la libertad o no? Y así sucesivamente. Fíjense que por eso que es una construcción social. Hoy en Paraguay es impensable, o sea, hay una corriente muy fuerte todavía que dice, no, nada de matrimonio igualitario. Pero en otros países ya se admite, inclusive la otra vez en un encuentro, ¿se acuerdan que la primera clase yo di desde México? Porque está en un encuentro de jueces constitucionales de América Latina y ahí, por ejemplo, una jueza de la Corte Constitucional de Costa Rica estuvo explicando cómo la Corte de Costa Rica finalmente, a través de una interpretación, a través de una evolución interpretativa sobre la Constitución y a partir de una consulta que hicieron con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la Corte Constitucional de Costa Rica terminó admitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, en Paraguay eso hoy todavía no es. ¿Por qué? Porque para algunos, como escribió ahí la compañera, esto ya sería libertinaje. Y otros dicen, no, eso forma parte del ámbito de libertad, porque es su deseo personal. Y eso forma parte de su libertad. ¿Cuál tiene razón? Y aquí no es cuestión de verdad o no verdad, cuestión valorativa. Pedro, vos pediste otra vez la palabra o me estoy equivocando. No, profesor, pero igual quiero aprovechar. Dale. Me quedé con la libertad y vos la vez pasada habías dicho una frase, que los derechos nacen cuando los poderosos están por encima de los indefensos. Y nuestra Constitución Nacional, llamativamente, tiene un artículo que muchas veces muchos se plantean y se cuestionan cómo pueden, o sea, particularmente te quiero preguntar a vos, cómo vos interpretás ese artículo. Y bueno, yendo nuevamente al punto de que hasta dónde llegan los derechos y cómo vos podés interpretar, por ejemplo, este artículo, el 138 de la Constitución Nacional. ¿Te puedo leer, profesor? Sí, adelante. Bueno, dice, se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores por todos los medios a su alcance, en la hipótesis de que una persona o grupo de personas, invocando a cualquier principio o representación contraria a esta Constitución, detenten el poder público, sus actos se declaren nulos y sin ningún valor, no vinculantes, y por lo mismo el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión queda dispenso de su cumplimiento. Muchas veces yo he visto manifestaciones en las que los ciudadanos han invocado esta Constitución y lo que me pregunto, ¿hasta dónde llega este artículo? Si realmente la libertad es garantizada o es condicionada, como estábamos hablando. La libertad está garantizada por la Constitución, pero justamente este artículo te demuestra que es una construcción social. A ver, si vos llegas al poder y logras que todo el mundo te apoye, no serás usurpador. Después cuando pierdas te llevan a decir, fuiste un usurpador, te va a la cárcel. Una cuestión de poder. El ejemplo que, a ver, por ejemplo, actualmente se discute mucho el caso Bukele en El Salvador, bro. Donde para algunos ya es un dictador. Entonces, no, pero está cometiendo barbaridades. Y pues, sin embargo sigue ganando elecciones. Probablemente si pierde el poder después, el que venga le puede decir, usted era un usurpador, por ejemplo. O sea, por eso este artículo que acaba de leer te demuestra que cómo estas son cuestiones de construcción social, de construcción política, para que vos califiques a alguien de usurpador depende de tu concepción política. Si vos sos medio nazi, sos medio fascista, te gustan los gobiernos fuertes. Y se invoca diciendo, no, me acuerdo, hasta no hace mucho, era muy común en Paraguay decir, en Paraguay no puede haber democracia porque el paraguayo es fácilmente
se va al libertinaje. Entonces tiene que haber gobierno fuerte, gobiernos militares que ponga orden. Eso necesita en Paraguay. Entonces para vos no serán usurpadores. Sin embargo, si tienen otro concepto, ya bueno, este es un usurpador, no puede venir a atropellar y llevarse todo por delante. Pero el 138 de la Constitución, así, sin entrar en esa cuestión de lucha de poder, sino una cuestión académica, doctrinaria, hay que interpretarlo, vinculándolo, por ejemplo, con el artículo 1. El artículo 1 es muy claro, es muy contundente. La República del Paraguay, segundo párrafo, la República del Paraguay adopta para su gobierno una democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Es decir, si yo hago un golpe de Estado y asumo el poder, no estoy cumpliendo lo que dice el inciso segundo, el párrafo segundo, entonces soy un usurpador. Alguien me puede cuestionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá tienen que ir aprendiendo ustedes también. Los artículos constitucionales no se interpretan así individualmente, desprendido del texto completo y de los principios que subyacen en la Constitución. Por eso, repito, ustedes no permitan más que la gente diga que estudiar, que derecho es fácil, que hay que leer nomás y ya está. No es así. No es así. Porque el que no es abogado te lee así un artículo solo desprendido y dice, esto dice de acá y no se mueve de ahí. Sin embargo, hay métodos, hay criterios, hay principios que hay que aplicar. Entonces, para que vos, por ejemplo, puedas determinar si alguien es usurpador o no, conforme a la Constitución, tenés que ir necesariamente al artículo 1 para empezar y varios otros artículos de la Constitución Nacional. Bueno, chicos, yo no les quiero cansar. Quería instalar este debate sobre la cuestión de libertad, porque muchas veces van a estar discutiendo libertad, igualdad, y es fundamental entender un poco la evolución histórica de estos conceptos. Y van a ver que en definitiva, por más que esto sea contraintuitivo, o por más que en principio choque contra el sentido común, por ejemplo, la libertad no es algo natural, es algo construido históricamente. Todos los días tenemos que estar luchando por la libertad. Todos los días. Es una lucha diaria, permanente. Igual que por la vigencia del derecho. Todos los días hay que luchar por los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque el derecho en sí es una construcción cultural. Por lo tanto, no hay que descansar, no hay que dormirse sobre los laureles. Voy dejando por aquí. No sé, doctora Rosana, si vos tenés algo que consensuar con los chicos o ya podemos dar por definitivamente cerrada la clase. Doctor, yo creo que se podría dar por terminada, habida cuenta que al inicio hemos conversado, salvo que haya alguna sugerencia o pregunta, creo que usted puede terminar, doctor. Perfecto. Bueno, no veo que haya ninguna pregunta, así es que, chicos, chicas, un abrazo, que tengan buen fin de semana y nos encontramos el próximo martes. Así es que, chau, chau. Buenas noches, doctor. Doctora, un abrazo desde Pilar, la Perla del Sur. Gracias, doctor. Saludos. Saludos, ídolos. Profesor. Buenas noches, doctor. Gracias, profe. Buenas noches, profesor. Saludos, profe. Buenas noches, buenas noches. Chao, chao, profe. Chao, chao, buenas noches.